Saludándolos y feliz nuevamente de compartir las reflexiones acerca de la palabra de Dios, con esa premisa que nos anunciaban desde comienzo de año, cuando el Señor llamaba a Samuel. Siempre hay que decir que habla, Señor, que tu siervo escucha, porque si escuchamos, guardamos en el corazón, ojo, como vamos a ver hoy, Jesús era un profeta poderoso, el profeta en obras y palabras, no solo hablar, sino actuar. Entonces, si guardamos en el corazón y ponemos por obra, con toda certeza esa palabra va a ir realizando en nosotros la salvación que anuncia. No vuelve a Él vacía, no vuelve al Señor vacía sin que haya realizado aquello para lo que la enviaste y haya traído en nosotros salvación, alegría, esperanza, vida en abundancia. Pero hay que escuchar, guardar en el corazón y poner por obra. Miren, la liturgia de la palabra nos traía unos textos preciosos, desde esa lectura del libro del Deuteronomio, donde Moisés anunciaba: suscitaré entre ustedes un profeta mayor que yo. El profeta anunciado allá en Deuteronomio, mayor que Moisés. ¿Quién? Jesús. Y desde ahí ya vemos esas promesas que tanto hemos reiterado en tantas reflexiones, que Dios siempre cumple. Dios siempre cumple sus promesas. Nosotros somos los que con nuestra poquita fe comenzamos a dudar, creemos que no, cuándo será, nos impacientamos y empezamos a dudar e incluso abandonamos el camino. Lo hemos dicho en muchas oportunidades, Dios jalona la historia de salvación a través de sus promesas. Suscitaré de entre ustedes un profeta, Jesús, el Mesías, el que es, el que era y el que será por siempre, el único capaz de venir a transformar nuestra vida y a liberarnos de. Cada uno va a ir identificando. Pongámosle desde ya nombre a nuestros demonios. Nuestros verdaderos pecados son nuestros demonios interiores que no nos permiten llegar a ser lo que Dios pensó para usted y para mí cuando nos puso en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo fue, Chucho? Sí, nuestros verdaderos pecados son nuestros demonios interiores, esas divisiones interiores, esos espíritus impuros, como vamos a ver. Espíritu en la Sagrada Escritura es la manera de ser, de actuar o de influir en los demás. Por eso, hoy vamos a ver cómo liberarnos de esos demonios, de esos espíritus impuros que nos permiten esa comunicación, esa manera de vivir en armonía con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Porque el hombre del espíritu inmundo aquí de la escritura que vamos a ver no era escuchado, no era tenido en cuenta, era aislado, no tenía acceso a Dios. Entonces hoy vamos a ver, repito, cómo salir, cómo liberarnos de, porque siempre el ser humano está sufriendo de algo, siempre estamos deseando salir de algo. Y Jesús, de una vez, ese profeta que va a suscitar Dios Padre, cumpliendo sus promesas, viene a liberarnos de el dolor, la enfermedad, el sufrimiento y el sinsentido de vida. Casi nada. A usted hoy y a mí, que nos tiene oprimidos. ¿De qué estamos poseídos? ¿De qué espíritu estamos poseídos? No, es que yo no estoy endemoniado, sí, todos tenemos una manera de ser casi siempre que no es la de Dios, y que necesitamos que Jesús venga a liberarnos de eso. Ese egoísmo, ese orgullo, esa soberbia, esa prepotencia, todas esas maneras de ser. Pero ¿qué hay que hacer? El Salmo de la liturgia nos daba la respuesta. Si escuchas hoy su voz, que no se endurezca nuestro corazón. Si escuchamos al Señor, que no se endurezca nuestro corazón, al contrario, que se vuelva de carne, porque el corazón de carne escucha, guarda la palabra y la pone por obra y logramos transformar nuestra vida. Pero qué bueno, repito, primero ir identificando de qué necesitamos ser liberados. Porque es que ese es el programa de Jesús cuando entró en la sinagoga. Hoy en el Evangelio, ustedes saben que estamos en el ciclo según San Marcos. Vamos a ver el Evangelio según San Marcos. Pero en el Evangelio de Lucas
En el capítulo 4 el Señor anunció su programa de gobierno. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a proclamar el año de gracia del Señor y a liberar a los oprimidos por todo tipo de mal. Por eso aquí la primera actuación de que el reino de Dios ha llegado presente en Jesús es un exorcismo, es la expulsión de un endemoniado, de un espíritu impuro, de una manera de ser que no es la de Dios, que es lo que a nosotros tanto nos cuesta dejar esa vieja manera de ser. Y solo ¿quién nos puede liberar? Jesús, cuando escuchamos y no dejamos que se endurezca el corazón, porque es que la palabra de Dios tiene ese poder de ablandar nuestro corazón, que se va endureciendo y se va haciendo insensible a la misma palabra, nos vamos acostumbrando a todo. Si escuchas hoy mi voz, que no se endurezca vuestro corazón. Y que decía el salmista, y que no me pongan a prueba como lo hicieron en Masá y Meribá, donde me pusieron en prueba y me tentaron, cada rato poniendo a Dios a prueba. Siendo que Él no nos pone a prueba, simplemente quiere saber si aprobamos, como cuando hacen un examen, el siguiente paso para ir avanzando en este camino de fe. Y la lectura de San Pablo nos decía preciosamente: quiero ahorraros preocupaciones. Mire qué lindo, que solo nos quedáramos con eso. Quiero ahorrarles preocupaciones. Obviamente lo saqué un poquito de contexto. El contexto de San Pablo era hablando del célibe o el casado en cuanto a la atención al Señor. Que me decía alguien compartiendo en estos días que el sacerdote que dio la homilía estaba muy bravo con San Pablo, que porque machista, que porque un día amanecía mal genio y hablaba esto. No podemos sacar las cosas de contexto. San Pablo lo que quiere es que el único centro de nuestro corazón, seamos casados o no estemos casados, sea el Señor y el servicio a los demás. Ese es el resumen. ¿Y eso qué dice? ¿Cómo empezaba la lectura? Mire, nos ahorraría muchas preocupaciones. Es que de lo que necesitamos liberarnos es porque nos esclaviza y nos preocupa, y porque desplaza a Dios, porque no nos deja escuchar su palabra, y porque cada día va endureciendo más nuestro corazón. Entonces, cuando San Pablo habla de que el célibe, el no casado, puede estar pendiente de las cosas del Señor, en cambio a veces el casado, la casada, está pendiente de complacer al marido o complacer al esposo y viceversa. No es que no sea malo casarse o no, podemos servir al Señor desde todos los aspectos, pero que la centralidad en nuestra vida sea Dios. Mejor dicho, que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Por eso San Ireneo decía: la gloria del hombre, la libertad del hombre es el señorío de Dios. Solo ese señorío nos hace completamente libres y nos permite servirlo como es. O como hemos dicho en tantas otras reflexiones, si Jesús está en el centro de mi corazón, amo mejor a mis padres, a mis hermanos, a mis semejantes, a mis hijos, soy mejor esposo, soy mejor persona. Pero ¿qué tenemos en el corazón? Corazón más bien de roca y de piedra, que se ha ido endureciendo y que ya no escucha. Tercera y última vez: si escuchas hoy mi voz, que no se endurezca vuestro corazón. O en otras palabras, si mi vida no se va transformando y va cambiando a medida que tengo ese encuentro con el Señor y que escucho su palabra, es que esto simplemente se nos volvió musiquita de fondo, que me acostumbré a lo que tanto decimos: soy bueno, no mato, no robo, pero ese es el Señor, el Dios mismo de la vida, no tiene que ver nada conmigo, no transforma, no cambia mi vida. Y es muy lindo entonces, porque en este texto de San Marcos se va a describir la actuación de Jesús en un día. Solo 2 veces en la Escritura se nos narra lo que hizo Jesús en un día, casi con las horas contadas. Y eso de trasfondo nos sirve para usted y yo empezar a liberarnos, a ponerle nombre a nuestros demonios y a salir de ellos, porque para ser libres nos liberó Cristo. Y mientras uno tenga esa manera de ser, de actuar o de influir en los demás, en sí mismo, que no es la de Dios, eso simplemente lo hace esclavo, enajenado, aislado, y le impide a veces el acceso a Dios.
como pretendían hacer ahí en la sinagoga con los que eran impuros, los escribas y los fariseos. Siquiera en el texto nos dice que notan que es distinto porque no enseña como los escribas. A partir de una comparación se describe el modo de enseñar de Jesús, que es muy distinto, y por eso es el maestro y el maestro bueno. Y cuando uno aprende de Jesús ya no es como los escribas, meros cumplidores de la ley del Antiguo Testamento, y la novedad que Jesús venía a traer: el reino de Dios ha llegado. Si por un dedo expulso los demonios, es que el reino de Dios ha llegado. Ellos nunca lo notaban, claro, corazón endurecido, se quedaban afuera, no entraron en la dinámica del amor de Dios, como el gran fariseo de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál chucho usted y yo, el hijo mayor? Yo soy muy bueno, yo voy a mi cita, yo escucho a tal par, yo hago esto, yo no fallo con... No, ese es el gran peligro. Eso es lo que más nos hace endurecer el corazón y creernos no necesitados de la misericordia de Dios. Nada peor que no descubrir el fariseo interno que todos llevamos para lograr dar el paso a la conversión, al retorno a la casa de Dios Padre, a reconocer, y eso que no nos deja ni hablar, pero eso es tema de otra reflexión. Entonces necesitamos dejar ese fariseo, necesitamos convertirnos, necesitamos liberarnos de nuestros demonios, pero identificarlos y ponerles nombre. ¿Recuerdan a Jesús con la samaritana? Es que el marido que tienes no es, has tenido 5 y tampoco son. ¿Qué tenemos en nuestro interior? Porque esta reflexión pretende que Jesús, el que ha venido a liberarnos de todo tipo de mal, nos libere a usted y a mí de eso que no nos deja vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, de eso que no nos tiene perdida nuestra dignidad e identidad como hijos de Dios, de eso que no nos deja tener paz, tranquilidad y vida en abundancia. Todos necesitamos ser liberados, decía ahora, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, del sinsentido de vida, para poder encontrar el camino que nos conduce de regreso a la casa de Dios Padre. Y por eso, repito, nos narra este evangelio, les estaba diciendo lo que hizo Jesús en un día. Primera actuación de Jesús en la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? El símil de la parroquia, de la casa de Dios, de la pequeña iglesia, de tu comunidad y de tu familia. Ahí llega Jesús a reunirse con la comunidad. ¿Y qué actuación realiza? Obras y palabras, ojo. Por eso les decía en una reflexión que nuestro testimonio tiene que ser audiovisual. Palabras, pero que se vea, que se note que tú tienes al Señor, que ha entrado en tu corazón, que ha ido ablandando ese corazón de piedra. Un exorcismo realizó. Y es interesante, el primer milagro en varios evangelios es un exorcismo. ¿Por qué? Porque es que Jesús ha venido a liberar al hombre de todo tipo de mal. De esa manera de ser, tenía un espíritu, una manera de ser que no era la de Dios. Ha venido a liberarnos y hoy quiere liberarte a ti y a mí. Si le ponemos un nombre a ese espíritu, a ese demonio, de esa manera de ser o actuar o influir en los demás, que no es la de Dios. Es lo primero que Dios viene a hacer, a derrotar el mal. Hay gente experta en estudiar el mal, el demonio, a Satanás. No, el mal no tiene nada que hacer ante la palabra y el poder de Jesús. Tiene poder absolutamente sobre todo, y poder con autoridad. Y autoridad en el Antiguo Testamento, en Marcos y en Mateo, es un atributo de Dios. O sea que obra según el mismo poder de Dios. Y contra Dios, nadie. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni las fuerzas del mal, ni los demonios, ni los espíritus demoníacos. Ay, es que le hicieron algo. Ay, es que le echaron algo. Claro que el mal existe, pero ante Dios nada ni nadie puede contra nosotros. A la primera hora, en la sinagoga, con la comunidad, un exorcismo. Más adelante, al mediodía, en la casa de Simón. ¿Cuál es la casa de Simón Pedro? Su casa y la mía. ¿En quién va a actuar? En la familia de Simón. ¿Quién? La suegra. ¿Y qué hace? Una curación.
al atardecer está en el pueblo porque son muchos, la multitud es como ovejas sin pastor, está en el pueblo, en las puertas del pueblo a las afueras, realizando curaciones y exorcismos, haciendo el bien. Y miren qué interesante, y al amanecer, cuando comienza el nuevo día, lo podíamos poner en viceversa, al comienzo está a solas con su padre orando. Qué interesante en lo que gasta Jesús un día. ¿Usted en qué se lo gasta? Usted y yo en qué nos lo gastamos. Deje así para que no descubramos tan rápidamente que Dios tiene una mínima parte en nuestra vida. Y por eso es que uno a veces se mantiene angustiado, preocupado, estresado a las carreras y con ese espíritu de egoísmo, simplemente de acumular riquezas, de imponerse sobre los demás, y vamos nivelando a Dios y el placer y nos vamos acomodando simplemente una fe enclenque, una fe que no es capaz de mover montañas y tropiezos y dificultades cuando llegan, y todos sufrimos de eso. Por eso es que el Señor viene hoy especialmente a liberarnos de eso, a liberarnos de esas maneras de ser que lo único que traen son angustia, tristeza, soledad y miedos, porque estamos tan preocupados por las añadiduras que no permitimos que el reino de Dios actúe en nuestra vida. Que el reino de Dios, que es Dios mismo, se haga presente en cada una de nuestras realidades. Entonces viene el texto y nos dice, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Dice, la perícopa titula así: Jesús enseña en Cafarnaún y cura a un endemoniado. Llegan a Cafarnaún, qué interesante. Llegan es plural, ya Jesús está caminando con otros en comunidad, ya Jesús está con sus discípulos y empezamos a descubrir a través de los diferentes textos qué es estar con Jesús. Una cosa es: soy cristiano, católico, romano, apostólico, no moleste, tengo el Sagrado Corazón pegado en el carro, la medallita, no sé, no es malo, esas cosas no son malas, pero es más que eso. Jesús no vino a llenarnos de medallitas y de cositas, vino a mostrarnos una manera de ser y de vivir, en qué consiste estar con Él para luego enviarnos y llegan a Cafarnaún, aldea de pescadores. Aldea de pescadores, donde está la gente ocupada en su trabajo. Hoy llega a donde estamos ocupados en nuestro trabajo. Y al llegar el sábado, Jesús realizaba sus actuaciones en sábado, porque no se hizo el hombre para el sábado para el hombre, sino el hombre para el sábado. Jesús quiere poner al ser humano en el centro, no en la periferia, no llenarnos de normas y de preceptos y de mandamientos. No enseña como los escribas, que solo enseñan normas y mandamientos, sino muy distinto. Y al llegar al sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Entra a nuestra pequeña iglesia, entra a nuestra comunidad y nos viene a enseñar ¿a qué? Todo lo del Padre, que tenemos un Padre, que Dios ya está reinando, que el reino de Dios ha llegado. Nos enseña cómo vivir, nos enseña qué es lo primordial, nos enseña cómo ser discípulos, nos enseña cómo salir de todas esas maneras de ser que nos tienen abrumados, angustiados, apesadumbrados, en tristeza, en desespero, en desesperanza. Eso es lo que viene a enseñar, porque es el maestro, es el exégeta del Padre, muestra al Padre y nos muestra el Dios que tenemos. Y se puso a enseñar y quedaron asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Qué interesante! Produjo asombro en esas personas. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros en el seguimiento del Señor? Perdemos la capacidad de asombro. ¿Y qué es lo contrario al asombro? El corazón endurecido. Por eso es que Él entra. En cambio, los escribas, fariseos y los que no le damos apertura a Jesús en el corazón se quedan afuera. Marcos habla mucho del interior y el exterior. Y entrando, Jesús entra a tu casa, Jesús entra a nuestro corazón, Jesús quiere entrar a nuestra vida porque sabe que hay algo que nos tiene oprimidos y esclavizados. Puede ser el miedo al futuro, puede ser el miedo a qué serán nuestros hijos, puede ser el miedo en nuestra relación de pareja, pueden ser esos miedos económicos, puede ser ese espíritu de angustia que no nos deja disfrutar la vida, puede ser
tantas realidades que te dije al comienzo que necesitamos hoy identificar para que Él nos libere. Para que Él nos libere, porque es que si no es el Espíritu de Dios el que nos guía, son esas tan maneras de ser que lo único que se escuchan ahora vemos son gritos y resistencias. Y sacudía al hombre poseído por el espíritu inmundo. Es el mal que nos quiere dominar y que no quiere permitir que Jesús, el Maestro bueno por excelencia, obre y actúe en la vida de cada uno de nosotros. Y entra en la sinagoga y quedaron asombrados. Salimos asombrados después de una Eucaristía. El asombro es esa capacidad de poder contemplar en los pequeños detalles las actuaciones de Dios, es asombrarnos con una luna llena hermosa, con un arco iris, con un aguacero fuerte, con la florecita hermosa que germina en medio de la resequedad de un jardín. Es que eso es lo que tiene que producir en nosotros la palabra, asombro, y cuando perdemos la capacidad de asombro en las cosas de Dios, apague y vámonos, como decía la hermana Beatriz. Apague y vámonos, porque quiere decir que todo se volvió lo mismo, que simplemente queden como los escribas, mandamientos, cumplimientos y norma, y lo del Señor no me interpela, no me cuestiona, no me invita a ir más allá. Llegan a Cafarnaúm, quiere decir que estaban caminando, recuerden que antes era el llamado de los discípulos, no, quedémonos aquí en la montaña contemplando el atardecer, no. Hay que descender del Tabor, de todo lado, y seguir caminando con Jesús a entrar en mi familia, en la comunidad, en mi pequeña parroquia, a escuchar los gritos de quien me necesita, a notar y a darnos cuenta porque es que Jesús notó que había un endemoniado, que había un hombre con un espíritu impuro. Jesús no es ciego, Dios no es ciego. Dios se da cuenta de lo que hoy te tiene oprimido. Nos tiene oprimidos, de la enfermedad que nos acaban de diagnosticar, de la realidad con la que no contábamos y llegó a nuestra vida, de la dificultad económica, de que estás sin empleo. Es que Jesús nota y va donde lo necesitan. Ahí está el meollo del asunto. ¿Abrimos y lo dejamos? O simplemente, porque una de las explicaciones de por qué hay un impuro en la sinagoga es que podemos estar, miren qué tan grave esto, podemos estar en las cosas de Dios sin dejarnos tocar por Dios. ¿Cómo? Quisiera que esto lo guardáramos y lo meditáramos. Podemos estar en las cosas de Dios, uno endemoniado en la sinagoga. Es una de las explicaciones, ya vamos a profundizar, pero bien interesante es esta. Yo sí, cristiano católico, voy a misa y sigo con esa manera de ser, de actuar o de influir en los demás, que no es la de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque es que enseguida vamos a ver qué está haciendo un hombre endemoniado en la sinagoga, si los impuros no tienen entrada y acceso a la sinagoga. Ojo, una de las explicaciones: podemos estar en las cosas de Dios sin dejarnos tocar por el amor de Dios. Léase hijo mayor del Padre misericordioso en las cosas de Dios y llegan a perdonar al otro. ¿Y por qué a este? ¿Y por qué fiesta? ¿Y quién es ese? Y yo siempre te he servido, y yo estoy en este movimiento apostólico, católico y romano, y yo soy de las que hago en la iglesia las mantas, yo soy la que recojo la limosna, yo soy la que leo. Tanto tiempo en las cosas de Dios, y aún sin misericordia, sin perdón, y peor, con el corazón endurecido, que hace los oídos sordos a los gritos de un necesitado, porque quizás en nuestra familia hay muchos endemoniados. Ay, sí, Chucho, ahí sí acertaste. Ven, nosotros decimos, aquel tiene un demonio a toda hora. Sí, tiene una manera de ser que lo tiene dividido, que no es la manera de ser de Dios. Y qué bueno que estos gritos, así como todo grito de auxilio que sale de nuestro corazón llega al corazón de Dios, los gritos de auxilio de nuestra propia familia, de nuestra propia hermanos de comunidad,
de los miembros de nuestra iglesia lleguen a nuestro corazón y podamos ser puente para que esa persona experimente la misericordia de Dios, no para aislarlo como hacían las autoridades judías. Este es impuro, este es leproso, este tiene esta manera de ser. Cerrémosle el libre acceso a Dios. Otra de las enseñanzas interesantes que nos muestra este endemoniado en la escritura es que la iglesia, el llamado a la salvación, la sinagoga, lo de Dios es para los que están impedidos. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Está donde tiene que estar. A la iglesia, a la Eucaristía no vamos los puros, los santos, los inmaculados. Vamos los que nos reconocemos divididos interiormente, con maneras de actuar y de ser que no son la de Dios. Los que caemos, los que tenemos pecados, los que necesitamos de esa misericordia de Dios. Y por eso empieza esa liberación cuando y quedaron asombrados, cuando esa palabra es escuchada y guardada, cuando penetra como espada de doble filo, cuando no vuelve a él vacía, decíamos, sin que haya realizado aquello que quiso y cumplido aquello para lo que la envió. Miren, dice un teólogo tan lindo, me impactó: no hay exorcismo más poderoso que la lectura diaria del Evangelio. ¿Cómo? Sí, ojalá lo anotáramos. No hay exorcismo, o sea, no hay nada que nos saque más esas maneras de ser y actuar, esos demonios interiores, eso que nos divide. Pero no creamos en esos circos, por Dios. Miren qué manera de expulsar el demonio tan sencilla. Las actuaciones de Dios son sencillas. Me ha tocado asistir, ya no voy, cuando no viene tal con don de tal, deje así, y unos espectáculos y unas cosas que, mejor dicho, no hay exorcismo más poderoso, agreguemos así, que la lección diaria de la palabra de Dios, del Evangelio. Nos va podando, nos va limpiando. ¿No es lo que acaso dice en el Evangelio según San Juan? Ustedes están ya limpios gracias a la palabra que les he proclamado. ¿Limpios de qué? Espíritu impuro, sucio, no con acceso a Dios, lo contrario a Dios, y no solo lo opuesto a Dios, sino lo adverso. Quedamos puros, un corazón puro y un corazón contrito y humillado. Tú no lo desprecias, Señor. Límpiame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Acaso no es eso lo que realiza la palabra de Dios? Miren, con todo respeto y lo digo honestamente, no hay que desplazarse a ningún sitio especial. Hay que ir a la Eucaristía, hay que leer la palabra, hay que reunirnos en comunidad, hay que estar con nuestro asesor espiritual si lo tenemos, hay que orar en familia, con un oído completamente abierto, un corazón de par en par, y como María guardando esa palabra nos va limpiando y va exorcizando, sacando, echando afuera todo lo que no es de Dios. Pero sí la escuchamos con un oído atento. Recuerden que San Pablo decía, la fe viene por la escucha. Si escuchamos a ese profeta anunciado desde Deuteronomio, creo que 14:15, y suscitaré de entre vosotros un profeta mayor, el profeta, el Mesías, el que tenía que venir, que viene ¿a qué? A devolver la dignidad y la identidad al ser humano, a que recuperemos la dignidad y la identidad de hijos de Dios. Tercera y última, no hay mayor exorcismo que la lectura diaria del Evangelio y de la palabra de Dios. Quedaron asombrados porque enseñaba no como quien tiene autoridad y como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Es que cuando no es el Espíritu de Dios el que nos guía, son los gritos, son el temperamento, son el mal genio, son las discusiones, son las divisiones, son las obras de la carne, que se puso a gritar. No tenía paz, no era escuchado, no era tenido en cuenta, tenía una vida como quizás la que usted y yo a veces vivimos o la que puedes estar viviendo en este instante. Por eso hoy el Señor nos está hablando a todos. Quiero liberarte de esa manera de ser.
donde solo se oyen gritos, discusiones y peleas, donde solo hay tristeza y dolor. Quiero liberarte de ese espíritu de capitalismo, de egoísmo, de posesión, de estar encima del otro. Quiero liberarte de ese espíritu de orgullo, de soberbia, de prepotencia. Quiero liberarte de ese espíritu de creerte mejor que los demás, de creerte santo. Quiero liberarte de ese espíritu de fariseísmo. Había en la sinagoga un hombre que se puso a gritar. Varios aspectos te decía. Uno, ¿qué hace un hombre poseído por un espíritu inmundo en la sinagoga? Primer gran riesgo, poder estar en las cosas de Dios sin ser de Dios. Segundo, miren qué interesante estas reflexiones acerca. Fue al lugar que tenía que ir para su problema. Buscó al que tenía que buscar. ¿A quién? A Jesús, al Dios de la vida. ¿Quién buscamos en medio de las dificultades? No, es que le hicieron algo. Ahí vean, el periódico dice, ligo y desligo, quito espíritus malignos en media hora, doy el número de la lotería, leo las cartas, te libero de todos esos maleficios que te hicieron. No, este fue donde sabía que había alguien que lo podía liberar ante esas realidades que nos roban el ser nosotros mismos, que nos enajenan de nosotros mismos, que no nos dejan ser lo que Dios pensó. Hay que acudir a Dios y a Jesús, al que nos creó. O usted, cuando tiene el reloj malo, lo lleva a la carnicería. Señor carnicero, el que vende carne, vengo a que me arregle el reloj. Estás en el lugar equivocado. Brujería, hechiceros, adivinos. No, es que este tiene un poder, este le dice. No, no. El poder y la autoridad de Jesús le vienen de Dios mismo, que tiene poder sobre todo en la tierra y en los abismos. Segundo, fue donde tenía que ir. Tercero, si Jesús lo entró, nos muestra una cosa bien interesante, que no hace acepción de personas, que vino a buscar y a salvar al que estaba perdido. Que Jesús no es para los buenos. No necesitan, lo dije ahora, médicos, los sanos. Que Jesús viene a los que nos reconocemos pecadores y necesitados, no al que se hace en el primer lugar en la parroquia, mira para atrás y dice, léase al fariseo, siquiera yo no soy como ese publicano, yo doy el diezmo, ya di el diezmo, ya cumplí el primer viernes. A propósito, este es primer viernes, para que no se le vaya a olvidar. Ya cumplí los preceptos y las normas, ya cumplí tal cosa. No, nos muestra esa misericordia de Dios que no hace acepción de personas, no importa la realidad que sea. Qué bueno que nos liberara de ese espíritu que vive juzgando y condenando a los demás porque son de tal o de esta manera. Qué bueno que nos liberara de ese espíritu de crítica, de ese espíritu de decir, es que con razón está así, con razón le dio lepra, es que cómo vive. Oiga, es que a veces creemos que no necesitamos ser liberados de esos demonios, de esos espíritus. Claro, como uno no hace examen interior, sino que simplemente mira el exterior y la fachada y dice, uy, muy bien, pintura, adornos, muy lindo. No, no, hay que mirar ese interior, que es lo que Dios mira. Había precisamente en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Mire, esa manera de ser a veces nos gobierna. Se vuelve Nuestra Señora. Por eso es que San Ireneo decía, la gloria del hombre, la manifestación sensible del Dios, es el hombre libre. Viene a liberarnos. ¿Qué tienes adentro en tu interior que te hace gritar, que te hace ofender a los demás, que te hace pasar por encima de ellos, que no te deja ser tú mismo? Ese espíritu en este hombre se puso a gritar. Mire qué interesante, 3 cositas. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Qué grandes enseñanzas hay aquí con razón el apóstol Santiago en una de sus cartas, capítulo 1, se me va el versículo, no sé si el 22, decía, los demonios creen en Dios y hasta tiemblan, pero no le creen a Dios. Por eso decíamos, ahora podemos estar en las cosas de Dios sin creerle. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Nada.
Es totalmente opuesto el mal al bien de Dios, pero no es una pelea donde se diga quién va a ganar, no. El cordero degollado como resucitado está en el Apocalipsis con la historia de la salvación en sus manos. No es una pelea que a veces a veces la gente dice Dios y el diablo, ¿quién irá a ganar? No. Ante el diablo Jesús se sacude antes de su pasión y dice, nada tienes sobre mí. ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos nosotros contigo? ¿Has venido a destruirnos? Claro que sí. En esa pregunta está implícita la respuesta. Sé que eres el santo. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el santo de Dios. Miren, a veces saben más los que no están en la iglesia católica, apostólica y romana que nosotros los que nos consideramos discípulos e hijos de Dios. Con razón decía un sacerdote en la Eucaristía, es más fácil la conversión de un ateo que la de nosotros los que nos decimos discípulos del Señor. Jesús ha venido a destruir todo tipo de mal. Por eso en varios evangelios la primera actuación, el primer signo, la primera señal de Jesús es un exorcismo, a sacarnos de donde estamos metidos, a que esa realidad la podamos superar, a que no sigamos diciendo es que yo soy así, el que me quiere que tener así. No, Dios nos quiere como somos, pero no quiere que nos quedemos así. ¿Por qué? Porque lo primero que se oyó en la sinagoga, símil de tu comunidad, de tu familia, de la pequeña iglesia, fue un grito. Había precisamente en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Y cuando hay grito, es que no hay paz. Cuando hay grito es que creo que es la única manera en que me escuchen, en que me tengan en cuenta. Cuando hay grito casi siempre es porque hay ofensa. Cuando hay grito es casi siempre porque hay violencia. Y cuando hay eso es porque aún Jesús no es el Señor de nuestra vida. Cuando hay eso es porque no hemos dejado acontecer el reino de Dios, que es Dios mismo en nuestra vida. El reino de Dios está en tu interior. Déjalo actuar. Cuando hay gritos es porque todavía el Espíritu Santo no está guiando nuestra vida. Paz, alegría, paciencia, bondad, afabilidad, bondad, mansedumbre, dominio de sí. Cuando hay gritos es porque todavía no Jesús manda en nuestro interior, sino que no soy dueño de mí mismo. Actúo por impulsos, que se puso a gritar y entonces le dice, poseído por un espíritu inmundo, ¿de qué espíritu estamos poseídos nosotros? ¿Quién manda en nuestra vida? ¿Quién gobierna en nuestra vida? ¿Actuamos guiados por qué? ¿Por esas realidades, por esas maneras de ser o actuar o de influir? ¿O por lo que nos da la gana y nos parece? Has venido a destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él. Les decía ahora, qué bella manera de realizar un exorcismo, sin espectáculo, sin circo, sin nada. Obviamente protestó el demonio y lo sacudía. Se cuentan que muchas de esas realidades eran enfermedades de la mente, pudiera ser una epilepsia, en fin, de esas tantas realidades que hoy no vamos a profundizar, pero Jesús inmediatamente le culminó diciendo, con el mal muchacho no se dialoga, no abrimos puertas que después no podamos cerrar. Con esas realidades simplemente las enfrentamos, pero sabiendo que Jesús las conoce y que va a actuar. Le culminó diciendo, cállate. En el verbo griego es literalmente poner un bozal en la boca, un bozal. Mire, y nos muestra que muchas de esas realidades que nosotros enfrentamos, que nos llevan a gritar a los demás, a ser violentos, a no tener la manera de ser de Dios, con el silencio, tratando de poner en obra ese fruto del Espíritu, de dejarlo actuar, de que nos dé ese dominio propio, silenciando nuestro interior, nuestra vida, lograríamos muchas veces evitar muchas situaciones de violencia. Cállate y sal de él. Cállate y sal de él. ¿Recuerdan la tempestad calmada? Dijo al viento y el mar, calla, enmudece. Una actuación sencilla. Para profundizar un poquito, hay otra reflexión en el canal, se la recomiendo, se llama un exorcismo a distancia. No hay que ir a muchas cosas.
¿Cómo es que es? Cuarta, que les había dicho tercera, pero la repito. No hay exorcismo más poderoso que la lectura diaria de la palabra, la lección divina y agregaría que la oración, que la Eucaristía, que la vida en comunitaria, porque es que aquí está Jesús con sus discípulos. Notó que había un hombre gritando. Se dio cuenta de que estás triste, de que estamos angustiados, de que estamos apesadumbrados, de que estamos sin esperanza. Jesús nota y se da cuenta. Lo hemos mencionado en muchas reflexiones. Bien vista tengo tu aflicción y tu dolor. Y suscitaré, mire qué lindo asociando a la primera lectura del Deuteronomio, y suscitaré para ti un profeta que viene a liberar a los oprimidos de todo tipo de mal, de todo tipo de mal. Y miren como dicen al comienzo, retorno un poquitico aquí, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos es plural. Son muchos, mi nombre es Legión. Son muchas las males son muchos los males y las actitudes y las realidades que quieren afectar al ser humano. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni las fuerzas del mal, ni las potestades, ni los espíritus, esas maneras de ser, podrán separarnos del amor de Dios. Jesús entonces le culminó diciendo, cállate y sal de él. Hoy nos dice, ante esa realidad que estamos viviendo, le dice a esa manera de ser, cállate y sal de él. No estamos destinados a quedarnos como somos. Dios nos quiere diferentes. Nos ama así, pero no nos deja así. Cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Y agitándole fuertemente, les mencionaba ahora la epilepsia. Miren, pero hay una enseñanza ahí clara, es que no es tan fácil cambiar. El ser humano nunca cambia, el único que cambia el ser humano es Dios cuando Él lo deja. Pero nuestra manera de ser, digámoslo en término equino, equino es de caballo, los caballos relinchan, se paran en dos patas, brincan y agitándolo. Es que no es fácil, el mal no sale fácil de nosotros. Quiere alejar a Jesús. ¿Cómo? Gritando. ¿Cómo? ¡Qué pereza! ¿Cómo? No quiero. ¿Cómo? Dejemos de orar. ¿Cómo? Dejemos de tal realidad. Y quiere seguir siendo el Señor con minúscula de nuestra vida. Pero Jesús, que quiere ser el Señor con mayúscula, culmina a esa realidad y le dice, cállate y sal de él, agitándolo violentamente. Y agitándolo violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Hay que perseverar. Hay que seguir escuchando la palabra, hay que seguir insistiendo, hay que seguir convirtiéndonos para que se vaya viendo ese cambio que Dios viene a producir en la vida de cada uno de nosotros. Y miren qué tan lindo, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4 dice, y salió de él sin hacerle ningún daño y quedó en el centro. Cuando dejamos todas esas realidades, Jesús viene a ser el centro de nuestra vida y podemos empezar de nuevo sin dejar ningún daño, ninguna secuela, ninguna consecuencia. Es que este profeta que va a suscitar desde el Antiguo Testamento Dios en sus promesas y que ya las cumplió, que anunciaba Juan Bautista, no soy digno ni de desatarle las sandalias, viene uno más grande que yo, ese es capaz de realizar todo lo que para nosotros es imposible. Y salió de él. Todos quedaron asombrados nuevamente, empezaba con asombro y quedaron asombrados. Jesús no es solo palabras, cállate y sal de él, sino también que realiza las obras. Obras y palabras, palabras que iluminan el sentido de las obras y obras que confirman el sentido de las palabras. Todos quedaron pasmados, asombrados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, manda y hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Y en este último puntico reflexionemos, ¿quién es Jesús para nosotros? Alguien simplemente famoso y toda su fama se extendió y la multitud venía buscando pan y circo. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué es lo que busco cuando acudo a algún sitio? Pan y circo.
Ay, vamos, que van a realizar exorcismos y eso empieza ese hombre a revolcarse, a echar babasa por la boca, lo tienen que amarrar, se da contra los muros. Una manera de ser que no es la de Dios, pero con dos palabras sencillas: sal, cállate y sal de él. Qué bueno que decíamos que le pusiéramos bozal a nuestra boca. Y el bozal nos ayuda a ponerlo, la palabra de Dios cuando la escuchamos, dejamos que penetre al corazón, ablande ese corazón y la pongamos por obra, la meditemos y vamos exorcizando, sacando de nuestro interior todas esas realidades que no nos dejan vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia. Te damos gracias por esta palabra que viene como espada de doble filo a penetrar en nuestro interior y a sacar todo lo que no hay ahí que es tuyo, a sacar todo lo que no es tuyo. Tú conoces nuestra manera de ser, de actuar o de influir en los demás, en nosotros mismos y aún en nuestra relación contigo. Tú conoces que a veces como los escribas nos quedamos en Antiguo Testamento, en normas, en leyes, en cumplimiento y en decir no soy como los demás, soy muy bueno. Hoy queremos, Señor, abrirte nuestro corazón de par en par y que te des cuenta el porqué de nuestros gritos. Tú lo conoces, de nuestra angustia, de nuestra manera de reaccionar, de nuestra falta de paz. Y así como al hombre del espíritu inmundo, digas a todas estas realidades, cállate y sal de él. Transforma nuestro corazón en un corazón como el tuyo. Regálanos tus sentimientos, Señor. Regálanos tu manera de actuar, de ser y de influir en los demás, que siempre eran haciendo presente ese reino de Dios. Y que nosotros sigamos caminando contigo de la mano como discípulos, entrando y notando donde alguien nos necesita y siendo instrumento de salvación para todas aquellas personas que aún no te conocen. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.